Hola internautas, han pasado 2 meses desde mi desaparición, obvio que tengo muchos motivos por estar ausente por un buen tiempo. Pero tranquilos, si hay contexto y mucho, sin embargo no lo diré nada porque no quiero alargar la introducción, pero vayan a la descripción donde dejaré un link para que vayan a mi canal secundario que me lo abrí recién, donde está el video de mi iceberg de Latinoamérica, que por normas de YouTube no lo pude subir aquí. Bueno, sin más que decir, empecemos. La Lost Media. Como su nombre lo indica, la Lost Media, por su traducción del inglés, media perdida o material perdido, indican material que alguna vez existieron en el tiempo, sin embargo por varios motivos están perdidas, y es muy probable que no vuelvan a aparecer nunca, o de lo contrario algunos materiales que quizás estén parcialmente encontrados o de frente ya han sido encontrados, o la Fake Lost Media, que son los materiales que jamás existieron pero querían llamar la atención como Lost Media. El Perú es un país milenario, donde hubieron archivos que pudieron existir en algún momento, pero como dije antes por algunos motivos se extraviaron. Por eso es que traigo un iceberg de Lost Media, porque esto de la Lost Media y de los icebergs son un dúo de la puta madre. Aparte, por lo que veo no hay alguien que haya hecho un video de un iceberg de Lost Media Perú, o por lo menos no con este formato de los icebergs, y quiero aprovechar esta pequeña oportunidad. En conclusión, les presento mi iceberg Lost Media Perú. Voy a recalcar unas cosas. 1. Este iceberg no es tan grande, así que no me pidan parte 2. Pues la Lost Media aquí en Perú no es tan abundantes que digamos. 2. No tomaré en cuenta los cuentos de los supuestos comerciales perturbadores, pues caen en lo genérico, ya que siempre se empiezan con una historia donde ven algo raro en el comercial, ya sea algo gore o fuerte y políticamente en lo incorrecto, y los deja traumado de por vida. Y solo termina en un puede ser de su existencia. 3. Esto es algo personal pero quizás sea mi último video de iceberg que haga, por lo menos de aquí en mucho tiempo o ya de por sí jamás. Esto es debido que la moda de los icebergs ya no es la misma que hace unos meses y la principal, en mi canal ya hice como 3 icebergs y este sería el cuarto que haga y no quiero que mi contenido sea repetitivo, para eso tienen al fantasma antisocial XD. Esto ya lo hablé en mi canal pero ya que más da. Páginas Heroicas es una película peruana de los años 20, estrenada en 1926, ambientada en la Guerra del Pacífico, que está ubicada a finales del siglo XIX. Sin embargo, el gobierno de Augusto Leguía censuró esta película pues la película era de carácter populista pues incitaba al nacionalismo peruano, y un resentimiento a Chile. Algo contradictorio pues en esos años se llevaban a cabo unas negociaciones con Chile para firmar una paz. Paz que llegó en el Tratado de Lima en 1929 con la devuelta de la ciudad de Tacna a tierras peruanas. Lo único que se tiene del filme son unas imágenes del perdido largometraje. Los episodios perdidos. Hace unos años era normal hacer historias creepypastas con estos episodios perdidos de caricaturas o series, con único fin de entretener al espectador. Respecto a la televisión peruana no hay casos muy conocidos o poco llamativos, sin embargo hace poco un usuario hizo historia en el internet, pero primero un poco de contexto. Pataclown fue una serie de comedia peruana emitida entre 1997 a 1999, con 3 temporadas. Esta serie causaba mucha polémica pues en sus inicios hacían burlas a la sociedad y política peruana de esa época, y hubo un episodio que llamó mucho la atención. El capítulo Teleadictos de la primera temporada, por un buen tiempo fue proclamado perdido. Pero, ¿cuál era la trama de este episodio? ¿Y por qué estuvo perdido? La trama puede ser quizás no tan espeluznante como muchos creen pues solo era Monche y su adicción a la televisión y su familia los clown hacer todo lo posible para acabar con su adicción a la caja boba. Spoiler, al final lo consiguen, o bueno casi. Sin embargo fue censurado por Frecuencia Latina, ahora llamada Latina. Los motivos no son todos claros y caen en las especulaciones. Una de ellas fue porque parodiaban a la adicción de los niños a la televisión, y los peligros y consecuencia que pudieron ocasionar, y la reacción del público que de seguro no fue la mejor pues la manera como querían sacar a Monche de la televisión era algo inaceptable para muchos.
Pero como dije en el inicio, un usuario de YouTube de nombre Sebastián Lindo Azañero, publicó un video en marzo del presente año donde resulta que era nada más y nada menos que el episodio Teleadictos y otro episodio más que también se consideraba perdido como era Tony el Feo, o sea que Tony el Feo y Teleadictos era episodios compartidos, así que ya está encontrada el episodio. Sin embargo lo pongo en el iceberg, pues estuvo como 20 años fuera de la vista de un espectador. En 2004 Panamericana Televisión o Canal 5 para los patas, estrenó una serie con el nombre de Patacomics. Esta peculiar serie se parecía mucho al estilo de Pataclown, pues tenía varios productores que trabajaron años atrás en la serie de los payasos. Sin embargo, Patacomics era para un público juvenil y para adultos a diferencia de su contraparte que era apto para todo público. Lamentablemente esta serie no tuvo más de 10 capítulos y por problemas internos en el Canal 5 y la poca aceptación en el público fue descontinuada. Varios capítulos que salieron o que iban a salir fueron no emitidos y los que sí fueron emitidos pues quedaron extraviados por la cancelación del show. Y de ahí no se sabe absolutamente nada. El 14 de abril de 1913, el cine peruano dio un paso adelante con la primera película peruana de la historia. Como los largometrajes de ese tiempo, la película era muda. Hablamos de Negocio del Agua. La trama era de comedia, protagonizada por una mujer millonaria que era acosada por dos hombres debido a su fortuna. Lamentablemente la película fue mal guardada y se habrá deteriorado en el paso del tiempo, así que podría decir que es casi imposible recuperar la cinta. Lo único que hay son afiches promocionales de la cinta. Todos conocemos al JB y su actual programa humorístico JB en ATV, pero en el momento en que este estaba en Canal 2 con su programa WhatsApp de JB a comienzos de diciembre del año pasado, iba a salir un sketch muy peculiar, pues estaría protagonizado por el actual mandatario Francisco Sagasti, que sería parodiado por una entrevista que dio a fines de noviembre del mismo año. El ambiente era normal y muchas personas esperaban que saliera, pero el sketch nunca salió. Meses después JB no renovó con Latina y se cambió de canal a ATV o Canal 9 para los patas y siguió con su carrera en su nuevo programa JB en ATV. El 8 de febrero del 2021 en una entrevista a Día D, JB se pronunció sobre este sketch y mencionó: se entregó el material y bueno, me comunican que el sketch de Sagasti han decidido no sacarlo, que lo iban a tener como suspendido. Comentó el humorista sobre lo que sucedió en Latina hace algunos meses. JB preguntó el porqué de esto y la respuesta fue contundente. Me dijeron: ahorita la situación del país no está para hacer una sorna de una entrevista a este presidente que acaba de ingresar, que es nuevo. Pues semanas atrás, hubo un estallido social en Perú, dando un saldo de 2 muertes. Consecuente a esto el ya mencionado Sagasti entraría al poder por la renuncia de Manuel Merino, que solo duró 5 días al poder. Finalmente, aseguró que la decisión fue de Latina y descartó que lo hayan presionado políticamente. Esa fue decisión del canal, pero no ha sido una presión política, dijo JB. Días después, exactamente el 13 de febrero, el polémico sketch dio positivo, pues ya habían pasado unos meses de aquellos incidentes. Según varios medios, el sketch que salió originalmente está muy recortado. En pocas palabras, quitaron muchas escenas, pues se mencionaban a varios periodistas de canales grandes y que podían demandar fácilmente al programa. Estas escenas solo quedarán en el olvido para siempre. Otra vez Pataclown se mete al iceberg, pues si bien el material que hablaré ya está encontrada al igual que Teleadictos pasó por mucho tiempo perdido, estamos hablando de Santa Sunat. Episodio donde los payasos se burlaban de la eficiencia de este ente, aparte de mencionar la corrupción en el gobierno de Fujimori. Bueno, con esto dicho ya se habrán dado una idea de su desaparición. En 2019 está disponible en YouTube libremente. La paisana Jacinta es uno de los programas más recordados de la televisión peruana. Estuvo 16 años al aire, donde en algún punto de su fama pudo sacar un spin-off poco conocido. En el año 2001, estuvo a nada de salir Los Cuentos de la Paisana Jacinta, un spin-off de la paisana Jacinta que, a diferencia de su contraparte, iba a ir a un público infantil. La trama consistía que la paisana luego de un largo día se iría a dormir a un callejón, pero esta no podía conciliar el sueño hasta que un ratón saldrá de un hueco despertando a la paisana. Este era interpretado por el difunto hermano de JB, Cristian Benavides.
El ratón le daría un queso mágico a la paisana, que la convertiría en tamaño del ratón, y la invitaría a su madriguera para contar unos cuentos. Cuando el proyecto ya estaba a una etapa muy avanzada, es más, ya se iba a publicarse en el canal 2, de un momento a otro se canceló el estreno a último minuto. Años después el cómico JB en una entrevista confesó que el proyecto se cayó debido a las polémicas radicales de ese tiempo que estaban en contra del programa. Actualmente lo único que se encuentra encontrado de esta serie es su intro que dejaré en pantalla. Todo el día buscando trabajo, la paisana Jacinta está. Ha caído la noche paisana, ya le toca ir a descansar, a descansar, a descansar. La paisana no tiene una casa, ella vive en un callejón. Unos diarios son como su cama, y su manta es su cubrecama. De la paisana, de la paisana. La paisana no puede dormir, y la vuelta es de llamar aquí. Duerme ya, querida paisana, que mañana espera por ti, espera por ti, espera por ti. De pronto una luz sale de un agujero, y lo que de allí sale es un ratón callejero. Se acerca despacito a la paisana y le dice: ¿qué pasa, paisana? Es que no puedes dormir. Así es, ratoncito, no me lo puedo dormir. El ratón la invita a su casa, él un cuento le quiere contar. Come queso y harás pequeñita, y ahora sí puedes pasar, puedes pasar, puedes pasar. Los cuentos de la paisana, los cuentos de la paisana, los cuentos de la paisana es lo que ahora tú verás. Los cuentos de la paisana, los cuentos de la paisana, los cuentos de la paisana es lo que ahora tú verás. Durante los años 2000 y 2001 Panamericana Televisión transmitió un bloque infantil llamado Os Notos. El formato del bloque era similar a otro programa peruano, Karina y Timoteo, donde se presentaba a un grupo de personas vestidas en botargas, según algunos, similares a las del programa británico Twins, y que aparecían para presentar los shows animados que transmitirían, así como en segmentos entre los comerciales y al final de los shows. Pero lo que hace peculiar al bloque fue las series que daba, un anime llamado Universo Perdido de demografía shounen o juvenil, algo no dirigido para pequeños, y no solo eso, también estaría South Park, sí, South Park. Algo obvio no para un público infantil por las groserías que decían, aunque varios foros dicen que este tenía un lenguaje infantil y harta censura, pero solo son rumores. Y por último y no menos importante, Evangelion, sí, Evangelion, un anime seinen, dirigido para un público mayor, con escenas grotescas y bueno, etc. El único programa que de verdad era infantil era Natal Hermanos Fiu. Esto lo sé por el afiche publicitario que están viendo en pantalla y que a la vez es la única cosa que puede confirmar su existencia. El año 1969 no fue un año cualquiera para el mundo, hubieron sucesos históricos y memorables. Entre ellos están: Neil Armstrong se convirtiera en el primer hombre en pisar la luna, el nacimiento del internet, el adiós a los Beatles, etc. Ese año también sería el inicio de la época dorada del fútbol peruano, pues las eliminatorias para México 70 habían comenzado en la zona de Sudamérica. Perú le había tocado el grupo 1 junto a Argentina y Bolivia. El partido debut para la blanquirroja fue ante la Argentina, un rival siempre complicado por más mal momento que este. Sin embargo, el equipo de todos se logró imponer 1-0 ante la albiceleste, con el gol de Perico León pocos minutos después de haber iniciado el segundo tiempo. Ese sería el primer triunfo ante la Argentina, así que se podría considerar victoria histórica. Lamentablemente el video del gol se extravió a pesar de que el partido había sido televisado. En ese entonces solo podemos ver imágenes de dicho gol, imaginarlo por relatos por gente que vio el gol ese día, y el audio del narrador Lucho Izuski y Pocho Rospigliosi. Atacando Argentina, Bernal la viene solicitando, Yazalde se corre por la derecha, va la pelota para Yazalde, la viene controlando ahora, lo está persiguiendo Nicolás Fuentes, se sigue metiendo Yazalde, quita muy bien Chumpitaz, alto valor del equipo peruano, va avanzando Chumpitaz, se mete después su nombre, le quisieron cometer infracción, sigue el juego, cruza la línea centro Barrington, sigue generando ataque adelante a profundidad para Gallardo, se mete, va disparando,
por qué se perdió el video del gol? ¿Se podrá recuperar dicho gol? En la dictadura de Velasco Alvarado, expropió los canales, las cintas de video solían ser reutilizadas una y otra vez, por razones de ahorro al haber escasez de dicho material ante algunas restricciones de la época para la importación de ciertos productos. Es decir, se grababa impunemente un video sobre otro. El gol de Perico León habría muerto, videográficamente hablando, en una de esas maniobras. Con respecto a la segunda pregunta, pues es muy poco probable es que un televidente peruano haya grabado el gol desde su casita. Las videocaseteras, por entonces, no tenían uso doméstico y llevaban menos de 5 años de ser empleadas por los canales peruanos. Tampoco que haya un acuerdo entre coleccionistas peruanos para no exhibir el gol. La esperanza, tal vez, es que alguna televisora o coleccionista argentinos guarden esa reliquia. Páginas como chalaca.com se contactaron en esa búsqueda, pero terminó siendo infructuosa. Otra posibilidad es que un aficionado peruano que haya ido al estadio, con una de las antiguas cámaras portátiles. No es descabellado que cualquier otro hincha haya grabado el encuentro en Lima. Las hipótesis posteriores, no obstante, son infinitas. El hincha se rehúsa a vender las imágenes. El hincha exige sumas exorbitantes por ellas. El hincha falleció y sus parientes regalaron/vendieron sus objetos particulares o grabaron sobre aquella cinta. El clip de video aún existe, en cualquier baúl o armario sin que sus dueños lo rememoren o lo sepan. Lo único que podemos hacer es esperar que alguien tenga una grabación de dicho gol y que se anime a publicarlo por internet, pero solo nos queda tener fe en que eso suceda. El sucesor de Austral Televisión, Canal A, no tiene muchos vídeos ni demás registros publicados en internet, a lo mucho un audio institucional del canal, un fragmento del programa de Beto Ortiz y una presentación de la banda nacional Autocontrol, y también están algunos fragmentos de la miniserie Gente como Uno, entre otros. Aún así, siguen perdidas las gráficas, comerciales y otros elementos básicos del canal. En 2011 en Canal 2 se estrenó La Noche es Mía, un programa de noche para adultos y conducido por Carlos Carlín. Poco después un vergonzoso incidente protagonizaron el periodista Philip Butters y Carlos Carlín, en una pastelería del distrito de Miraflores. Todo porque ambos conductores tuvieron un enfrentamiento mediático luego de que Carlín bromeara con los comentarios homofóbicos de Butters. Carlos Carlín quería llevar la calma después de ese incidente con un apretón de manos, pero el locutor de ese entonces de Radio Capital respondió con empujones y amenazas, además de cogerlo del cuello y sacarlo de la pastelería. Y en ese tiempo existía un programa que se caracterizaba por parodiar cualquier polémica de moda, hablamos de El Especial del Humor. Un sketch protagonizado por Carlos Álvarez retratado como Carlos Calsín en un programa llamado La Noche es Fría. Pero este sketch jamás llegó a salir en televisión. Poco después Carlos Álvarez sería despedido de Canal 2, así acabando una parte de la esencia de El Especial del Humor. Muchos dicen que el mismo Carlos Carlín mandó a Latina a despedir a Carlos Álvarez, aunque solo son especulaciones, aunque después el mismo Carlos Álvarez en otros de sus programas post Especial del Humor sacó una parodia de él mismo, Carlos Carlín, aunque obvio con otra trama. Lo que se sabe del sketch fue dicho por JB Pronuncio, que el sketch jamás salió al aire. El sketch se había hecho, y estaba en proceso, pero nunca se terminó. Lo único que se tiene son imágenes del dicho sketch. Sin embargo, esa no sería la única vez que mencionemos a Carlos Álvarez en este video. En 2013 en su programa El Cartel del Humor. Esta vez el sketch parodiaría un incidente que ocurrió en un local de KFC en San Miguel. Una rata sería captada en el local asustando a los clientes. Los de KFC no les gustó eso, por lo que insistieron a que se cancelara el sketch, aunque se filtraron unas imágenes. Esto es algo contradictorio a lo que dije en el inicio del video, pero por la popularidad del caso, aparte que si hablamos de los media peruanos sería una falta de respeto mencionar este caso. En 1994 varias personas, tú mismo lo compruebas visitando foros en internet, que existía un comercial promocionando la quiromancia, llamado El Libro de la Quiromancia. Según varios testimonios de ese tiempo, varios testigos revelaron que el comercial mostraba unas manos de mármol mostrando un libro manual y que incluso se podía ver un guapo retrato mochica mirando al espectador, todo con una música de ambientación muy aterradora que parecía ser de una caja musical. Si bien no se tiene absolutamente nada del comercial, llama mucho la atención que varias personas hace muchos años hayan hablado sobre su existencia.
Volvemos a hablar de otro comercial y muy conocido, hablamos del polémico comercial del panetón Marcela. En las navidades del 2011 se promocionó un panetón de llamado Marcela, donde salía una sirvienta del hogar llamada Marcela y a la familia que hacía chistes sexistas con el panetón y la sirvienta. Aparte de lo malo que era, tenía pésima banda sonora y calidad lamentable, y si buscamos los peores comerciales de la historia, veremos un puesto donde se encontraría ese dichoso comercial. No se sabe por qué fue borrado, quizás por lo malo que era, pero terminó siendo algo perdido. Solo se tiene imágenes y una parodia que retrata cómo era el comercial. Ese ya sería caso muerto, ya que por cuestiones técnicas no se podrían contar con los primeros registros que tuvo la radio en general, al menos en sus primeros 30 años. Los registros más antiguos que existen son de los años 50 y también los que suenan en este video que pondré. En las horas felices, contentos, nuestro hogar comparta muy buenos momentos, con las atracciones, novelas, canciones y entretenimientos que les regala. Por Radio Lima, Radio Victoria, en cadena con Radio Callao y Radio Selecta, Radio Cajamarca de Cajamarca, Radio Huaraz de Huaraz, Radio Junín de Huancayo, Radio Puno de Puno, Radio Arequipa de Arequipa, Radio Huánuco de Huánuco, Radio Ica de Ica y Radio Tacna de Tacna. Así también, los registros que no son de los 80s en adelante existen, aunque son contados y en su mayoría de mala calidad, por obvias razones, a excepción de un audio de Miraflores AM de 1971 y de Panamericana FM de 1973, el registro más antiguo de la FM peruana hasta el momento. Panamericana es más que una radio. Al igual que los registros de radio de la época, se podría dar por perdidos para siempre los archivos audiovisuales de canales como los que ocuparon el Canal 2 en su momento, Victoria Televisión, Bego Televisión y Panamericana de Teleeducación. Eso empeora si tomamos en cuenta que algunos de estos canales desaparecieron gracias a la expropiación realizada por Juan Velasco Alvarado, por lo que mucho de su material audiovisual pudo haberse descuidado, reciclado y olvidado, o en el peor de los casos eliminado. Lo bueno es que existe publicidad gráfica disponible de algunos de estos canales en Archive Perú. Richard Carrillo era un hombre normal como tú y como yo. Él residía en Venezuela y era pintor de casas en varios barrios. Sin embargo, a finales de noviembre del 2006, fue acusado de violación en una universidad de Zulia, fue arrestado y llevado a una cárcel de esa ciudad. Desafortunadamente para Richard, fue asesinado y descuartizado por otros presos. Al parecer varios oficiales no habían escuchado sus gritos, pero después varios presos avisaron a los oficiales que había un cuerpo, que era de Richard y estaba en un cuarto con los órganos salidos. Los restos fueron enviados posteriormente a Perú para darle la noticia a su familia. Para colmo, se tenía originado llevar a Richard a un juicio para demostrar su inocencia, porque Richard al final resultó ser inocente de no haber violado a ninguna chica. Pongo esto aquí porque se había grabado un video del asesinato del Richard Carrillo, cómo lo degollaban y todo eso, pero se perdió y no se sabe dónde, y creo que por nuestro bien es mejor que se quede perdido. En el departamento de Piura, exactamente en la provincia de Talara, está un yacimiento de petróleo denominado La Brea y Parinaz. A fines del siglo XIX la organización London Pacific compra dichos terrenos. En aquel mismo instante el régimen de Andrés Avelino Cáceres mandó a medir el terreno para saber el número de hectáreas del yacimiento. Resultó que eran 300 soles anuales. Todo iba bien hasta que en 1911 se descubrió que la compañía se había pasado de vivo, puesto que estaban explotando más terreno y sin pagar. Aquellos terrenos no había salido en la medición de hace unos años.
Después se mandó a medir otra vez y resultó entrar la cifra de 41.614 pertenencias sin pagar, entonces esto significa que dicha organización de London Pacific debió pagar una millonada, en general de 1.200.000 soles por todos los 23 años explotó la mina sin abonar. Los tercos de London Pacific se negaron a costear esa cifra y dejaron el lote y lo vendieron a la protagonista ahora sí de esta historia, la International Petroleum Pacific, o IPS para los pacas. En 1922 en el régimen de Augusto Leguía firmó en Francia el Laudo de París, desafortunadamente este pacto multinacional no obligaba a la IPS costear la deuda, es más las exoneró de pagar otros impuestos. En 1963 ingresa al pabellón presidencial Fernando Belaúnde Terry convenció al Congreso de anular aquel Laudo de París, tanto el régimen y la IPS empezaron negociaciones, este consistía que todos los campos petroleros pertenecerían al Estado, y a cambio anularon las deudas de la IPS. Este compromiso se llamó el Acta de Talara de 1968, y se pensó que esto era el fin del problema de los yacimientos petroleros La Brea y Pariñaz. No obstante, los inconvenientes regresaron al hallar las condiciones que la IPS impuso para firmar el documento, que resultó ser un borrador, y para malograr el instante se conoció que una hoja de ese documento había sido extraviada, esta era una supuesta página 11 que estaba en la porción de costos del petróleo. Esto ha sido lo primordial para que un conjunto de militares del ejército, cuyo líder era el general Juan Velasco Alvarado, realice un golpe de estado en 1968, mismo año de los demás sucesos. El nuevo régimen expulsó de manera definitiva a la IPS del Perú, sin embargo jamás llegó a pagar la deuda que debía a partir de 1922 con el Estado, la cifra correspondió a 690 millones de dólares, por si fuera poco se conoce que el régimen de Velasco comerció en secretas con la IPS y el país pagó la proporción de 76 millones de dólares a cada una de las organizaciones de Estados Unidos que se vieron dañadas. De dicha porción el funcionario del Banco Central de Reservas de aquel entonces, Pedro Pablo Kuczynski, remitió unos 170 millones y se fugó del país como yapa. Con esto terminamos con esta peculiar historia de la página 11, una página que resultó si bien ser real pero su existencia, pero resultó ser solo una hoja en blanco que costó millones para el siempre deficiente Estado peruano, y así ser el lost media más importante de la historia del Perú.